en ropa, que es carísima, puede costar una prenda, puede costar $1.500 cuando está hecha de ese insecto, porque es tardadísimo en estarle cuidando todo su proceso, ¿no? Así que los mesoamericanos lo mezclaban con grana cochinilla y le daban otra utilidad también enorme para los templos, ¿no? El color, los usos son diversos. Se usó en la pintura, mucho en la del Renacimiento, lo usaron Rafaelo, Van Eyck, Leonardo, y en murales prehispánicos, en las construcciones, en la escultura, en ofrendas, en objetos de adorno, como tatuajes, textiles y ritos funerarios. Era lo más importante para la cultura mesoamericana, ponerlo en los ritos funerarios. El color rojo del cinabrio puede recordar la combustión, representando el pasaje a una vida nueva. También podría estar en asociación con el acto de Quetzalcóatl, cuando, de acuerdo con Quetzalcóatl es el dios más importante en la cultura mesoamericana y tiene diferentes nombres. Para los olmecas es Quetzalcóatl, y para los mayas se traslada y se transforma en Kukulcán. Así las deidades van teniendo transformaciones en diversas culturas. El Tlaloc en la cultura teotihuacana es el dios de la lluvia, y en la cultura maya recibe el nombre de Chac. Así que Quetzalcóatl va a la región de los muertos, al Mictlán o el Xibalbá para los mayas, y de acuerdo con el mito moja los huesos con su propia sangre, simbolizando el fuego divino que salva la materia y permite el renacimiento del hombre a la espiritualidad. Así que permanentemente en la cultura mesoamericana el cinabrio es conocido como la sangre de los dioses. Y los mineros, en la clase sacerdotal que data del siglo II al VII más o menos, llaman a los mineros para que vayan a la región de los muertos, al Mictlán, y traigan la sangre de los dioses para la gente. Entonces los mineros, era un mandato divino ir hacia las minas, y era introducirse al Mictlán y bajar cientos de metros a buscar, y ahí se perdían, ahí murieron cualquier cantidad de gente. Y lo más simpático es que cuando regresaba el minero era tratado como un héroe. Así que era digno entonces de jugar el juego de pelota y poder perder la vida con mucho gusto, haciéndose, digamos, al acreedor al premio, que era cortarle la cabeza. Y él sabía que era elegido por los dioses, y él decidía también voluntariamente morir. Y así se cumplía un poco el rito, ¿no?, con el juego de pelota, ¿no? Cita un fraile español, Bernardino de Sahagún, sobre el vermellón en los colores. Él es conocido como el primer antropólogo en Mesoamérica, y habla sobre el significado de los mineros y las minas. El cinabrio se usaba en Roma como colorante y además como astringente. Mezclado con yeso, era aplicado a las heridas. No sé cómo se llama, ¿el yeso es igual acá? Así que era aplicado a las heridas antes de que lo practicaran los árabes. Así es como se le llegó a llamar también rojo Pompeya. El costosísimo pigmento color rojo brillante, conocido como rojo pompeyano o cinabrio, del cual se deriva el nombre de la exposición, venía recabado de sulfuro de mercurio. En sus orígenes fue usado con extremo esmero y parsimonia. Su uso solo se destinaba para la creación de pinturas, murales de residencias de mayor prestigio, por ser apreciado el pigmento como factor elitista y distintivo entre los segmentos sociales que lo elegían para ornamentar sus propias casas. En Mesoamérica el principal uso fue en los ritos funerarios, en las construcciones, y era extremadamente caro, pero se aplicaba en las tumbas
de gobernantes y en palacios. Entonces, entre el siglo II y el VII de nuestra era, el cinabrio era más importante que la plata, era más costoso, más caro que la plata, que el jade. Así que el hecho de tener cinabrio era muy valorado, ¿no? Esas son, digamos, antecedentes o datos históricos acerca del cinabrio. En todo este trabajo, la tesis que expongo es que había también otros métodos para acceder a estados alterados y estados inspirados de conciencia que no requerían de sustancia, que era lo más común, es lo que más se sabe de los procedimientos para entrar en estados alterados o en estados también inspirados, ¿no? Así que hay algunas sustancias que eran usadas para entrar a estos estados no habituales de conciencia. En términos generales, en Europa sabemos que la belladona y la mandrágora eran usadas. En África, el cad, conocida como la coca africana. En América, la flor de la burundanga, que es, teóricamente se conoce como burgancia de origen. Y en el sur del continente, en Perú, en Bolivia, la ayahuasca. En Mesoamérica se usaba el yautli o pericón, que tiene un olor a anís, y son plantas medicinales que se pueden mezclar con miel. Un pericón hubiera estado maravilloso para vos el día de hoy. No sé cómo lo pude olvidar, no pude prever. Entonces el pericón son cosas muy simpáticas, porque el pericón lo usa el chamán en la época prehispánica, usa los colorines, que son una especie de frijoles, o porotos le llaman acá, ¿no? Rojos. Y el chamán va al árbol de la vida. El árbol de la vida para los mayas se llama, tiene un nombre muy particular, pues ceiba. Es el árbol de la vida. Entonces el chamán va a ese árbol que es maravilloso y es en la única región de México donde se da ese árbol. Él va, hace su ofrenda, pone a quemar el pericón, lo inhala y ahí él se conecta con los 13 cielos o con los 9 niveles del inframundo, que son la región de los muertos. Los colorines, el floripondio, que es una variante de la burgancia, la chicalota en el parque se da muchísimo. Entonces sabemos de gente de diversos lugares que va y corta la chicalota. A nosotros nos hace un favor enorme porque es de alguna manera limpiar el parque, ¿no? El toloache es otra sustancia, el orolioqui, que es una planta y es el nombre náhuatl, en maya se llama Xtaventún. Obviamente la marihuana, la salvia, divinorum, que son de distintas regiones del sur de México, ¿no? En la región huichola, que es hacia el occidente de la cultura wixárika, se usaba el jicuri o peyote. El jicuri es llamado Dios, es un dios o es el venado. Y no se traduce como comer, bueno, se traduce como comer medicina. Entonces uno come medicina y entonces se conectan. Así que el acto de meterse el peyote es así, conocido como jicuri, es una experiencia que van permanentemente haciendo los maracanes. Tuve la oportunidad de estar buscando chamanes, me encontré de todo, desde charlatanes, vestidos de una manera estrambótica, su forma de hacer y de plantear las cosas era estridente y había mucha gente que se cree eso. Y el que es chamán no te dice que es chamán. Tú lo vas viendo y en sus actos, en sus acciones se va quedando claro que es, ¿no? Así que en una conversa con un maracame, porque así en esta cultura se conocen así, no como chamán, sino como maracame, el tipo le pido permiso para estar con él
y tiene un cuadro así como esta mesa, más o menos, y él se pone en una suerte de trance, unos minutos, se conecta y tiene un hilo largo de nylon y va entrelazando unas lentejuelas y dando una serie de colores, obviamente, y va teniendo un dibujo preciosos, que son muy, muy llamativos, y los extranjeros siempre están como viendo dónde está eso para comprarlo, pues son muy lindos, ¿no? Y siempre está la figura del jicuri, siempre está la imagen del peyote plasmada ahí, ¿no? Entonces cuando yo lo vi a yo dije, puta, me perdí de algo, porque ya se metió la medicina y nunca supe en qué momento, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, pero ¿en qué momento te metiste la medicina? Me dijo, ¿cómo? Le dije, sí, ¿no? Tuviste, porque eso que estás haciendo, ¿no? Porque lo hizo como en, no sé, 4 horas, yo creo, ¿no? Pero una velocidad impresionante. Me dijo, no, ya la medicina la tengo adentro. Le dije, puta, a ver, espérate otra vez porque me tienes que explicar eso, ¿no? Y él me explica que en el pueblo de donde él venía, forma parte de un consejo de ancianos y trabajan 5 años para beneficio de la comunidad en un trabajo comunitario y se meten a un temazcal. Un temazcal es una construcción semicircular con vacía por dentro, hay piedras de origen volcánico y calientan el agua, y con agua la meten dentro de ese lugar, la gente está adentro, está desnuda, porque así se estilaba, y pone el agua y entonces con esas piedras que están calientes, al rojo vivo, se desprende un vapor y como es circular, te va dando un recorrido espiralado que te llega por la espalda y te empieza a pasar de todo ahí, ¿no? Entonces ellos se meten al temazcal. Ese temazcal tiene objetivos muy precisos porque es la purificación. Y ellos, siempre que hay un conflicto social, entran al temazcal, se hace todo ese rito y entonces se conectan, se purifican para hablar con los dioses. No se meten absolutamente nada ahí. Bueno, había de todo, había gente que ya le gustaba, pues, pero había gente que no. Se conectan con los dioses y salen al pueblo a decirle lo que han dicho los dioses para hacer la solución a los conflictos sociales. Pero a nivel popular es muy marcado el uso del temazcal como una forma de purificación y entonces la gente que vive en pareja y tiene algún problema y se van a separar, a divorciar y todo eso, antes de hacerlo se meten al temazcal y dialogan para tratar como de salvar la relación. La gente, las familias, cuando tienen líos, los padres con los hijos, también se meten al temazcal y uno se aclara ahí y sale uno transformado. En la disciplina yo no quise perderme esta posibilidad de practicarlo y también me metí al temazcal, hacer todo el paso, todo el recorrido de los 12 pasos o a reforzar algunos puntos de las cuaternas que iba yo terminando, ¿no? Y bueno, pasan cosas adentro, ¿no? Así que entonces el temazcal es una cosa que en la época prehispánica se utiliza permanentemente, hoy hasta nuestros días se usan y se hacen temazcales. Lo que pasa es que ahora hay temazcales para extranjeros que los venden en, digamos, 1 hora adentro te puede costar alrededor de $100, $200, depende de la zona, ¿no? Y generalmente es muy, muy externo todo, ¿no? ¿En México? En México, sí. Así que los chamanes, en este caso los de esta zona, que es el occidente, Maracames, este tipo me decía que a través de 5 años de práctica, comiéndose el jicuri, entrando a los temazcales, solucionando los conflictos para los demás, él había logrado que se integrara adentro. Para nosotros sería como una representación muy potente, ¿no? Donde ya grabó el camino y ya no necesita meterse en nada. ¿Cómo? Ninguna ayuda química. Ninguna. ¿Es cultura maya o olmeca? Mesoamérica es un crisol de culturas.
y tienen una relación muy interesante porque hay una interacción enorme en diferentes siglos y una diferenciación también enorme en otros donde se van dando de palos todo el tiempo, ¿no? Entonces, la cultura madre es la cultura olmeca, es la primera que usa el cinabrio, y los datos que yo he ido indagando es hasta el 1500 antes de la era cristiana se tienen datos, y muy muy claro 1000 años antes. Cuando yo empecé el estudio, yo había indagado desde el siglo II al VII solamente. Entonces fui haciendo todo mi arreglo escrito en base a eso, pero según fui viendo lugares, ¿no? Y yéndome a museos y yéndome a zonas, me di cuenta de que había por lo menos 1000 años atrás. Entonces me desarticuló todo pues el guión que yo tenía para explicarme cosas, ¿no? Leyendo las monografías, leí algunas de Agostino, de Arián, y me fui otra vez a más años atrás, hasta 10.000, donde se usaban ocres ya, pero no hay datos concretos de que eso fuera cinabrio, ¿no? Así que bueno, dentro de la sustancia está el teonanácat o la psilocibina, que es conocida como hongo por las comunidades indígenas, y hoy en día se conocen como santitos o hermanitos, y es la Amanita muscaris principalmente, ¿no? Y hay diversas especies como San Isidro, baquelitas, derrumbes, por citar algunas, ¿no? El tabaco silvestre también era usado en ceremonias y en rituales para producir estados alterados. Se fumaba en pipa, y se tiene el dato de que no solamente se fumaba en pipa y ese tabaco que es muy muy fuerte, sino que además se mezclaba con cinabro. Entonces el chamán o la gente se metía y bueno, veía todo, ¿no? Así que bueno, para todo esto es bueno consultar los libros de Schultz y Hoffman, que son toda una referencia en todo este tipo de plantas, y también autores mexicanos de muy buen trabajo, de muy buen nivel, como un libro de Sueño y Éxtasis, que es la visión chamánica de los nahuas y mayas, de Merced de la Garza, o bien libros de investigadores como Alfredo López Osti, que tienen una cantidad de material enorme para poder aclarar a uno, ¿no? También eran usados un tipo de batracios, el sapo, en la zona. Entonces el sapo tiene una sustancia en la parte superior, la extraían y desde aplicársela a la piel hasta metérsela, ¿no? Y para nosotros allá, yo soy de barrio Bravo, es muy popular, y todo eso se hablaba de los sapos, que uno tenía que tener cuidado porque eran muy peligrosos cuando tú aplastabas a uno, porque te podía homear, que era reventarle el líquido, y entonces te podía pasar de todo y te podías quedar hasta ciego, te decían, ¿no? Entonces uno tenía cuidado con los sapos. Y también hay otra forma de entrar a lo sagrado, y son bebidas. El balché es una corteza de árbol, solamente se da en la zona maya, y tiene un modo de preparación muy particular. También se deja curar la corteza porque es muy amarga, se deja curar 7 días, y se prepara luego con miel, se le puede poner canela, y entonces igual se la mete el chamán y se vuela, ¿no? Estuve con otro chamán en la zona maya, y no es fácil ya conseguir el balché, porque con todo este tema de la droga ahora todo el mundo la utiliza de manera muy clandestina en algunos lados, ¿no? Y estaba yo con y le empecé a contar un poco de dónde venía y que me interesaba a mí, y entonces me sentó en la mesa y se puso a hablar conmigo un buen rato, delante de su altar. En el altar tenía vírgenes, tenía católicas, tenía deidades, bueno, tenía de todo, ¿no? Ahí. Y me puso una bola de cristal, me la mostró, me la puso así y me dijo, bueno, tú tienes algo muy interesante que tienes como misión acá en el mundo,
así que te voy a regalar baché, porque vas a necesitar curar gente. Entonces me regaló el baché, y fue una relación muy interesante con él, porque era un tipo muy sensible, ¿no? Muy perceptivo, ¿no? Entonces se callaba cuando venía alguna gente, los distraía, se iba la gente y seguíamos en la conversa, que fue muy agradable, ¿no? Así que el baché es una bebida. El pulque es una fermentación de un cactus, se le conoce como néctar de los dioses, y no toda la gente lo podía beber. Para los ancianos, después de una determinada edad de 60, 70 años, ellos podían tomar pulque, y se usaba para ritos ceremoniales también. Y tanto el baché como el pulque se podían hacer un tipo de ingesta, y también aplicado en enemas por vía anal. Así que había toda una forma de ir haciendo los bules, que es una suerte de planta que crece de forma silvestre, y ellos, los mayas en este caso, iban haciendo que quedara una cosa alargada, como que era parte del enema, y entonces se lo metían. Una vez que ya estaban con la medicina dentro, también se metían eso, y entonces tenían cualquier voladura. Así que había formas de relación cuando tú bebías el pulque o te metías baché y cometías algún delito, porque entonces la forma de reparar los daños que tú ocasionabas a alguien, a una familia, haberle matado al esposo a ella por el efecto de la bebida o por arbitrariedades, te tenías que encargar como una forma de reparar el daño de toda la familia. Es decir, si uno mataba al padre de la familia, te cargabas de la mujer y de todos los hijos. Así que te los llevabas a casa y era una forma de reparar el daño, ¿no? Así que era interesante. Y una sustancia de la que yo no he encontrado ningún dato, nos la dijo Silo esa noche que estuvimos en Mendoza, cenando con él, porque él empezó a hablar de los mayas y cómo se habían ido y todo, y había cosas que yo no entendía realmente un carajo de lo que él estaba diciendo. Y comentaba de los mayas que también a través de los enemas ellos se metían chocolate por vía anal.